Bien, hablaremos de las reglas de las derivadas. ¿Ya? Por ejemplo, la primera regla a considerar en todo momento, en todo instante de derivación y simplificación, es que la derivada de una constante, ¿sí? La derivada de una constante. Cuando decimos constante es que no depende de x, de una función constante, no depende de x. En ese caso estoy mencionando que f de x es igual a una constante. La derivada de una constante es cero. ¿Sí? La derivada de una constante es cero. Es como si estuviese diciéndoles, no depende de x, es una constante. ¿Sí? Cuando una función es una constante, la derivada respecto de x de esa constante, en este caso c, es cero. O, en otras palabras, la derivada de c es cero. Por notación, c' es la derivada respecto de x. ¿De acuerdo? C' es la derivada respecto de x. Primera regla. La derivada de una constante es cero. C', cero. ¿De acuerdo? Primera regla. La derivada de una constante. ¿De acuerdo? Segunda regla va a ser la derivada de una potencia. ¿Sí? La derivada de una potencia. Entonces, en este caso lo voy a reducir de una potencia. ¿A qué me refiero ahora con la derivada de una potencia? N, un número racional. Un número racional. Primero aclaremos aquello que n va a ser un número racional. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dice potencia? Porque la función f de x va a ser igual a x a la n. Por eso se habla de potencia, de x a la n. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es esa regla de x a la n? Utilizaremos esta, ¿ya? Aquí está. De x a la n. Listo. Prima. Esa prima, les decía, representa la derivada. Es lo mismo decir la derivada respecto de x. ¿De quién? ¿De quién? De x a la n. Entonces, donde veamos, esta es la notación prima. Una función prima es la derivada respecto de x de esa función, siempre y cuando la variable sea x, obviamente. ¿Qué representa? ¿Cuál es la regla de una potencia en la derivada? Ojo, y n ahí está específico. Dice n es racional, no siempre es número entero o natural. Entonces, ¿qué dice la regla? Vean ustedes, ¿qué dice la regla? El exponente baja por x, ¿sí? Por x a la n menos 1. Esa es la regla. Al derivar una potencia, el exponente baja y el nuevo exponente va a ser n menos 1. ¿Listo? El nuevo exponente es n menos 1. Disminuye en una unidad. Esa sería la segunda regla en derivación. Ahora, ¿cómo demostraríamos? Es mediante la definición de la derivada.
Por definición, la derivada nos va a dar 0 de una constante. Por definición, de x a la n nos va a decir que es n por x a la n menos 1. Y cuando digo número racional, puede ser entero, puede ser negativo, puede ser natural, puede ser un quebrado. Ejemplo. ¿Cuál va a ser la derivada de x a la 1/2? Común esta operación. ¿Cuál va a ser la derivada? Ahí está n es racional. ¿Qué dice la regla? Ese exponente pasa a multiplicar por x, a ese exponente anterior les restan 1. Entonces, en este caso va a ser menos 1/2. Ahí está. Esa sería la derivada de esta función obedeciendo a la regla de una potencia. Y si el exponente es negativo, por ejemplo, x a la menos 3, ¿cuál va a ser la derivada de esta función x a la menos 3? Por regla dice el exponente baja menos 3 por x a la menos 4. Ahí está. ¿Ya? Segunda regla. La tercera regla tiene que ver con el múltiplo de una constante. ¿Sí? Múltiplo de una constante. Tercera regla. Entonces vamos a escribir acá número 3. Número 3. Ahora es, lo escribo, del múltiplo de una constante. De una constante. ¿Ya? Cuando decimos múltiplo de una constante, es que la función f de x va a estar multiplicada por una constante. ¿Listo? Entonces acá. No hay las letras necesarias. Entonces veamos todos acá. Si hay constante por una función, ¿cómo van a derivar ese múltiplo constante? Cuando sea constante, ¿listo? Cuando sea constante, linealidad, sale fuera la constante. No se deriva la constante. Es coeficiente. En otras palabras, es coeficiente. Si hay una función multiplicada por un número, es coeficiente. ¿Sí? Y no es necesario derivar. Por linealidad se dice que ese coeficiente sale fuera. Sale fuera. Es decir, c veces la derivada de la función. Ahí está. Eso es una regla. Por favor, cuando un número multiplica una función, ese número se conoce como coeficiente. Y los coeficientes no se derivan, salen por linealidad y solamente derivan la función f de x. ¿Ya? Un ejemplo. Si acá es la función f de x igual 5 veces x a la menos 1/2 más 4 veces por x a la 3/2 más una constante, 10. Listo. Vean esa función. Voy a aplicar las reglas que acabamos de escribir. ¿Cuál es la derivada? Colocan ustedes f' de x. Acá hay un coeficiente. Ahora, los coeficientes no siempre son positivos. Acá hay un coeficiente positivo, pero es regla de la potencia. ¿Qué hacemos? Pasa a multiplicar, sería menos 5/2. ¿Ven? No derivan los coeficientes, así de simple. Los coeficientes no. Entonces, menos 1/2 por 5 menos 5/2. Por x les restan 1 a la menos 3
medios. Ya está. 3 medios pasa a multiplicar. 3 medios por menos 4. En ese caso es menos 6 por x. A 3 medios les restan 1. Restándole 1 va a quedar entonces 1 medio. Y la derivada de una constante, la deriva de una constante es 0. Ahí está aplicando las 3 reglas. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Regla de la constante, la derivada de una constante es 0. De una potencia, n es número racional, y de la multiplicación de un número o multiplicidad de una constante. Ahora la número 4. Número 4. De la suma. ¿Sí? De la suma. Regla de la suma. Entonces acá vamos a escribirlo de la suma. De manera general. Suma. ¿A qué se refiere? Si tienen ustedes dos funciones sumando, ¿sí? Lo pondremos con f y g. Ya voy a escribir f y g. Si tienen una suma más g, ahí está. Por supuesto, g podría ser negativa, ¿sí? Esta regla de la suma también es válida para la diferencia. Entonces, la derivada es la regla de la suma. Derivan la primera más derivan la segunda. ¿Listo? Simple, la regla de la suma. Pero no sucede lo mismo con la regla del producto. Número 5. Regla del producto. Aquí está, miren, va a diferir con lo que es regla de la suma, ahora del producto. Del producto. No es lo mismo. En la suma o en la resta, derivan, perdón, la primera y derivan la segunda. Lo suman y si es de esta, puedo escribirlo con rojo, es válido también para la diferencia. Pero del producto es otra cosa. Es diferente. ¿A qué nos referimos con el producto? Tenemos f de x por g de x. ¿Cuál es la regla del producto acá? ¿O a qué se refiere? Veamos la número 3. Había el producto de un número por una función. Cuando hay un producto de un número por una función, el número es coeficiente. Y los coeficientes, hemos dicho, no se derivan. Pero si hay dos funciones, ahí es completamente diferente. ¿Cuál es la regla? Se deriva el primero por el segundo sin derivar. Más. Entonces aparece más. El primero ya no derivan. Por el segundo sí. Vean ustedes que ahí completamente ya es diferente a la regla 4. Regla del producto. El primero sí, el segundo no. Más el primero no, por el segundo sí. Derivado. Esta regla del producto podían haber aplicado al producto por una constante. Pero ¿por qué no es necesario cuando apliquen regla del producto? El primero sí, por el segundo no, más el primero no, por el segundo sí. ¿Qué nos dice la regla 1? La derivada en la constante es 0. Entonces, por eso se dice que al derivar una constante por una función, el coeficiente no se deriva. No se deriva. Entonces, pero si es función, sí se deriva. Ahora, ¿qué más? ¿En qué momento van a aplicar esta regla número 5?
cuando las funciones sean completamente diferentes. ¿Sí? Cuando las funciones sean completamente diferentes. ¿A qué me refiero? Ejemplo, ¿qué tal si f de x muestra un producto de x al cuadrado, ya, por e a la x? Por ejemplo, ahí son funciones completamente diferentes. El primero es potencial, ¿sí? Es potencial porque dice x al cuadrado. El segundo es una función especial, exponencial. Entonces me pide allá la derivada. ¿Cómo es la derivada? ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice la regla? El primero sí, por el segundo no. Derivan el primero, solo el primer factor. Y la derivada de x cuadrado es 2x. Por el segundo sin derivar. Más, no derivan el primer factor, pero sí derivan el segundo. La derivada de e a la x, ¿sí? La derivada de e a la x es lo mismo. La derivada de e a la x va a seguir siendo e a la x. ¿Sí? Para escribirlo acá. La derivada de e a la x. Lo voy a escribir por acá, por favor. Así. La derivada de e a la x es lo mismo. Y eso se demuestra por definición.